Entonces, espero hayan tenido el tiempo para ver los videos que les envié el miércoles. Bien, donde se introduce la transformada Z. Bien, entonces la transformada Z es como la versión discreta de la transformada de Laplace. Bien, nuevamente por ser una transformada, voy a hablar hoy, dar las ideas principales porque se espera que ustedes hayan tenido tiempo de ver el video el miércoles. Entonces, la transformada Z es un operador. Vamos a anotarlo con la letra T mayúscula, Z mayúscula. Bien. Y bueno, aquí en este operador van a entrar secuencias, es decir, funciones cuyo su dominio es el conjunto de los números enteros, xn. Bien. N es un número entero. N es un número entero que se lo notamos con la letra Z, conjunto de los enteros, ¿no? Es decir, el 1, el 2, el 3, el 0, el menos 1, el menos 2, hasta infinito. Entonces, entra una secuencia, la recibe el operador transformada Z y sale por acá una función ya x mayúscula que depende de Z. Es decir, esta es una función de variable compleja. Bien, donde Z aquí pertenece a los complejos. Bien, entonces en ese sentido una transformación porque toma una secuencia y la envía en una función ahora. Listo, de variable compleja. La transformada de Laplace, ¿qué hacía? Recibía era una función de variable real, un xt. ¿Se acuerdan? Transformada de Laplace. Recibe un xt y lo envía en un x mayúscula de s. Entonces tomaba una función de variable real. Asumíamos que t es mayor que 0 acá. Y con la transformada lo enviamos en una función de variable compleja. Es prácticamente son cosas equivalentes, ¿no? Esa transformada z. Bien. Entonces la transformada z, en el video anterior mencioné, tiene que ver en el fondo con la transformada de Laplace y la relación que existe entre esos dos conceptos, la siguiente, que la transformada z hay una secuencia, denotémoslo así, transformada z de una secuencia xn, va a ser igual a la transformada de Laplace, coloquemos aquí L de Laplace, de la versión continua de esta señal o de esta secuencia. Es decir, la versión continua es un X, sombrerito aquí de T. Escribamos esto con verde mejor. Y veamos a qué me refiero con eso. Solo rápidamente. XT. Sombrerito aquí. Bien, esa es la relación entre transformada Z y transformada de Laplace. Por medio de esta función verde aquí. ¿Por qué? Porque miren, uno puede graficar la secuencia XN. ¿No? Uno la puede graficar. Una secuencia XN es una secuencia de puntos en el plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el valor 1, si yo coloco n siendo 1, me dará la señal me arrojará un resultado, la secuencia, esta. A ver, consideremos un caso concreto. Consideremos la señal o la secuencia xn igual a 1 sobre 2 a la n. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando n es 0, ¿cuánto es el valor de la secuencia? Me daría 1 sobre 2 a la 0, que es 1. Entonces, cuando n es 0, por acá me da 1. Entonces, grafico este punto. Este es el origen. Cuando n es 1, aquí sustituyo n por 1 y me daría 1 medio. Entonces, si n es 1, por acá me da el valor 1 medio. Si n es 2, me daría 1 sobre 2 a la 2, 4. Es decir, un cuarto por acá. Y así puedo graficar esa secuencia que dibujé en el lado que expresé aquí de forma funcional. Bien. Y podemos decir que esta secuencia toma esos valores para n mayor o igual que 0.
Y para n negativo, porque recuerden que aquí en el dominio de esta secuencia pueden entrar números negativos, positivos, enteros, ¿no? Para n igual, o para n menor que 0, podemos definir la secuencia como siendo idénticamente igual a 0. Podemos definirla como siendo 0. Entonces, por aquí los otros valores de la señal o secuencia sería todos los que están sobre el eje. Bien. Entonces, la versión discreta, perdón, la versión continua de esa secuencia sería que completáramos, por ejemplo, aquí la secuencia no toma ningún valor, entonces nosotros le hacemos tomar el valor 0 aquí. Aquí en el punto 1 le hacemos tomar este valor. Y aquí 0. ¿Te bañaras con escarcha? Y ahí, Más o menos pareció, dejando como brillante. bien, entonces la vamos completando aquí. Entonces, a la versión que yo llamo de la versión analógica de esta señal discreta. Bien, estoy usando ese lenguaje porque se supone que ya se vieron el video de la clase anterior, ¿no? Ahí damos una motivación de cómo surgen estas señales discretas, como la idea de discretizar una señal continua. Bien, tiene que ver un poco con esa teoría. Bien, entonces, para continuar aquí, a la final, ¿cuál es la transformada Z? Todavía no he dicho nada, ¿no? Simplemente establecí esta relación. Pero, como se ve en la clase anterior, en el video, esa transformada Z va a ser simplemente una serie. ¿Qué serie? La sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de la secuencia xn multiplicado por z a la menos n. Esa es la transformada z de una secuencia. Bien, esta es la definición que nos da el libro al inicio, las primeras secciones. Estamos en el capítulo 6. Entonces, esto es el resultado. Bien. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Esta sumatoria es distinta a lo que estamos acostumbrados porque aquí aparece la sumatoria cuando n va desde menos infinito hasta infinito. Bien, generalmente trabajamos con sumatorias que van desde 0 a infinito. Entonces ya veremos cómo lidiar con este tipo de sumatorias. Esto además lo podemos ver como una serie de Laurent. ¿Por qué? Porque aparece z, aparece un z ahí elevado a la menos n. Entonces aparecen potencias negativas de z. Entonces una serie de Laurent alrededor de 0. Que aquí aparece z restado con 0, alrededor de 0. Entonces esta serie de Laurent tenemos que ver dónde convergen. Entonces tenemos que preguntarnos por una región de convergencia, que la vamos a llamar ρ, sigla en inglés. Bien, región de convergencia. Y tenemos que ver dónde converge. ¿Converge a qué? Bien, esta serie. Son dos preguntas. Entonces cuando den una secuencia tenemos que nos pidan que encontremos su transformada z, pues al final nos están pidiendo que respondamos a estas dos preguntas. ¿A qué converge esta serie? ¿Y cuál sería la región de convergencia? Bien. Entonces hagamos un primer ejemplo. Este ejemplo ya lo hice en la clase anterior, en los videos. Sin embargo, creo que es bueno para no avanzar. Yo creo que por las visualizaciones que tiene el video, muchos no lo vieron. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Entonces, calculemos la transformada z de esta señal, a propósito de esta secuencia que está aquí, ya que la dibujamos, la representamos y la dibujamos, la presentamos funcionalmente. ¿Cuál sería la transformada z de ella? Entonces, coloquemos aquí 1 sobre 2 a la n. Bien. Y observen que esta secuencia para n negativo se anula, ¿no? Como está la descripción ahí.
Bien, entonces, ¿cuánto daría esta transformada? Pues fíjense, simplemente la sumatoria, según la observación acá, simplemente la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de la secuencia multiplicada por z a la n. Entonces aquí coloco la secuencia. Voy a dejar una línea ahí para hacer una observación antes. Multiplicado por z a la menos n. Bien. Entonces aquí, donde coloqué esta línea, debo ubicar la secuencia xn, ¿no? Esta. Pero fíjense una cosa. La secuencia estamos viendo en su definición que para n negativos ella vale 0. Por lo tanto, esta sumatoria podríamos bien comenzarla desde 0, porque ya sabemos que la secuencia se anula para los negativos y por lo tanto tendríamos aquí 0 por z a la menos n, que es 0. Entonces, para n negativos no contribuye nada en la suma. Entonces, bien, podemos comenzar aquí desde 0. Y cuando n es mayor o igual que 0, estamos aquí, ahí sí la secuencia toma un valor. ¿Qué valor? 1 sobre 2 a la n. Bien. 1 sobre 2 a la n. Bien. Y tenemos esa serie, que es lo mismo que escribir o sea, 1 medio a la n, ¿no? 1 sobre 2 a la n es lo mismo que escribirlo así. Voy a escribirlo así mejor. La misma cosa. Bien. Y ahorita sí, debemos responder las preguntas que mencioné antes. ¿Cuál es la región de convergencia de esa serie y a qué converge? Bien. Entonces, ¿cómo puedo ver a qué converge una serie así tan extraña? Bueno, si la miramos con otros lentes, sabremos a qué converge rápidamente. ¿Con qué lentes me refiero? Pues recuerden, nosotros cuando estudiamos series de Laurent, toda esa parte de series, en particular estudiamos la serie geométrica, ¿bien? Que decía que la sumatoria de W a la n, cuando n va de 0 a infinito, esta serie converge a qué? Converge a 1, de hecho esto hasta se probó, sobre 1 menos W, ¿sí? Sí, que si ¿cuál es la condición? Si el módulo de W menor que 1, ¿no? Entonces, esta observación, tener en cuenta esto, nos va a ayudar a responder estas dos preguntas sobre las series que surgen cuando calculemos la transformada Z. Bien, porque esto nos va a ayudar a responder cuál es la región de convergencia. Y esto nos va a decir a qué converge. Bien, entonces, aquí tenemos nuestra buena serie. ¿Cómo podemos reescribirla para que podamos usar este resultado? Entonces, veamos. Si tienen alguna pregunta, pueden sentirse cómodos en hacerla. Entonces, sería la sumatoria de n igual 0 a infinito. Y miren cómo puedo escribir esto. Aquí tengo dos factores elevados a la n. Entonces yo puedo escribir eso así como 1 medio por z a la menos 1. Bien. Y todo eso entre paréntesis elevado a la n. Bien. Propiedades de potenciación, eso se puede hacer. Bien. ¿Qué ventaja tengo de eso? Pues que queda de manifiesto quién va a ser el W para poder usar el resultado de la serie geométrica. ¿Quién tendría que ser W? W tendría que ser esto que está aquí entre el paréntesis. Esto. Bien. Igual a W. Por lo tanto, si vemos 1 medio por z a la menos 1 como siendo W, por este resultado acá, tenemos que esa serie converge ¿a qué? Converge a 1 sobre 1 menos W, es decir, menos 1 medio por z a la menos 1. ¿Listo? Pero esta convergencia se da si el módulo de W es 0.
es menor que 1, perdón, 0 no, menor que 1. Es decir, si el módulo de W es menor que 1. Pero W en nuestro caso, ¿quién es? Es 1/2 por z a la menos 1. Entonces voy a colocar aquí 1/2 por z a la menos 1. Bien. Esta es la condición que se pide. Ahora recuerden que z a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre z. Por lo tanto, esta condición la podemos escribir de una forma más elegante, diciendo que el módulo de z tiene que ser mayor que 1. Bien, perdón, que 1/2. Entonces ya respondimos las dos preguntas sobre la transformada z de esta señal. Bien, dijimos a qué converge. Y dijimos en qué región. Conclusión, pues, la transformada z de esa señal. Recuerden que aquí estamos asumiendo n mayor que 0, ¿no? Ese n que está aquí, mayor o igual que 0. Es decir, que la señal solamente toma, o la secuencia solamente toma valores para n mayor que 0. Entonces concluimos que esto es igual a, esto que está aquí, a 1 sobre 1 menos 1/2 por z a la menos 1. Bien. Y esta es la función x mayúscula de z. Bien. Aquí es donde ocurrió la transformación. Se transformó en esta nueva función, vean. Bien. De la que hablaba antes. Entonces una secuencia discreta se transformó en una función ya. Vean la función aquí. Y su región de convergencia, módulo de z mayor a 1/2. ¿Qué es eso? Eso es el exterior de un disco, ¿no? Podemos hasta dibujarlo. Bien. Podemos dibujarlo. Esta es circunferencia de radio, digamos, 1/2. Y convergen fuera del disco. Entonces la región de convergencia es todos estos puntos del plano, excepto el interior y el borde de esa circunferencia. El borde tampoco se incluye porque aquí hay una desigualdad estricta. Bien. Entonces ahí encontramos la transformada z de ese tipo de secuencias. En general, como lo pruebo en el video de la clase anterior, se puede demostrar que para secuencias de la forma xn igual a, que toman valores solamente hacia el lado derecho, a eso se le llaman secuencias o señales causales, ¿no? Entonces a esta señal así, tal que está definida así como alfa a la n, donde alfa puede ser un número real o complejo. Bien. Alfa a la n, si n es mayor que 0 y 0 si n es negativo. Este tipo de señales o secuencias que son la versión general de la que acabamos de hacer. La que acabamos de hacer tiene esta forma, pero con alfa igual a 1/2, ¿no? Entonces, si tenemos una señal así, su transformada z va a dar muy parecido a esto. Lo que está aquí, solamente que en lugar de 1/2 hay un alfa. Entonces, tenemos este resultado. Transformada z de esta señal o secuencia es igual a, después de hacer las cuentas, que es prácticamente lo que acabamos de hacer, es igual a 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1. Bien. Y la región de convergencia es módulo de z mayor al módulo de alfa. Bien, entonces tenemos este primer resultado. Como yo mencioné en la clase anterior, que di mucho más motivaciones, hoy estoy estrictamente hablando de cuentas y de teoría. Nosotros lo que pretendemos hacer es construir una tabla de la transformada z y algunas secuencias. Bien. Estamos haciendo el paralelo a lo que se hizo con la transformada de Laplace. Bien. En la transformada de Laplace, ¿cuál fue el procedimiento que seguimos? Se definió la transformada de Laplace,
se calculó la transformada de Laplace de algunas funciones. Es decir, hicimos una tabla que fue creciendo a medida que íbamos adquiriendo más propiedades y combinando resultados. Luego de eso, ¿qué hicimos? Definimos la transformada inversa de Laplace. Y al final, usamos esas dos herramientas para el objetivo de resolver ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Porque en la teoría, tal vez en los cursos especializados que ustedes vean en sus respectivas carreras, algunos sistemas los modelan, o sea, todo sistema dinámico, es decir, que evoluciona con el tiempo, se modela usando ecuaciones diferenciales. Entonces, la idea del curso es darle esa herramienta. Cuando ustedes estén estudiando circuitos o señales, no sé, entonces ya estén empapados un poco de las herramientas que pueden usar. Bien. Y aquí entonces es la misma idea. Definimos la transformada Z, calculamos algunas transformadas de algunas secuencias. Luego vamos a estudiar algunas propiedades de la transformada Z, ¿no? Por ejemplo, la transformada Z lineal. Existen algunas propiedades de traslación también. Y luego vamos a introducir el concepto de transformada Z inversa. ¿Para qué? Al final, con estas dos herramientas, vamos a resolver la versión discreta de una ecuación diferencial, que se le llama ecuaciones en diferencias. Bien. Entonces, esa es la dinámica con este concepto de la transformada Z, paralelo a lo que se hizo antes. Bien. ¿Pregunta hasta ahí? Entonces, continuemos aquí. Entonces, hasta ahorita hice la transformada Z de una señal. A estas secuencias también les llamo señales discretas. ¿Bien? La explicación está en el otro video. Entonces, a estas secuencias o señales discretas podemos considerar dos casos o tres casos. Podemos tener señales que solamente toman valores hacia el lado derecho, como esta que acabo de dibujar en el cuadrito. Solamente toma valores para n mayor o igual que 0. Se les llama causales. Señal causal. Puedo escribir por aquí. Esta es causal. Bien. Y podemos tener señales anticausales. Entonces ocurre algo interesante y es que cuando uno calcula la transformada Z de una señal causal, esta región de convergencia que está aquí, esa región siempre va a ser el exterior de un disco. ¿Bien? Si la señal es causal. Causal, entonces, región de convergencia, escribir aquí, sería el exterior de un disco. Y cuando la señal es anticausal, ¿qué sería una señal anticausal? Que para los n mayores o iguales a 0, ella vale 0. Entonces, para 0 vale 0, para 1 vale 0, para 2 vale 0, para 3, y así sucesivamente. Y para los números negativos, para menos 1, menos 2, ahí sí la señal toma algún valor distinto de 0. Puede tomar este valor, puede oscilar. Tiene el valor que tomó en menos 1, el valor que tomó en menos 2. Por acá está el valor que toma en menos 3. Bien. Entonces esta es una señal anticausal. ¿Cómo se describen este tipo de señales? Bueno, igual que esto que está aquí, pero digamos que el alfa, la n estaría abajo y el 0 arriba. Bien. Entonces en este caso la región de convergencia, digamos que esta señal es xn. Si yo calculo la transformada z, tendrá como región de convergencia el interior de un disco. Bien. Va a ser de la forma módulo de z menor a algún radio, cuando la señal es anticausal. Entonces, en la clase anterior, en el video, se probó el siguiente resultado también. Entonces, miren, ya vamos armando una tablita. Se probó que si tenemos una señal anticausal, definida de esta forma, xn igual a...
Se define por partes también. Igual a menos alfa a la n. Bien. Si n es negativo. Bien. Entonces, miren, aquí dice claramente que solamente toma valores para negativos, porque va a ser 0 para n mayor o igual que 0. Entonces resulta que la transformada z de una señal de estas anticausales, resolviendo este ejemplo, este ejercicio, hago unos cambios de variable en la sumatoria. Porque en este caso, esta sumatoria, cuando yo aplique la definición de transformada z, va a quedar la sumatoria de n igual a menos infinito hasta menos 1. Entonces tengo que hacer unas manipulaciones. Por eso recomiendo fuertemente ver el video en esta parte de este ejemplo. Bien, a la final concluí que la transformada z de este tipo de secuencias anticausales es igual a este mismo valor. Bueno, no exactamente el mismo valor. ¿Será que lo tengo que hacer de nuevo? No. Es 1 sobre 1 menos alfa a la menos 1 por z. Bien. Esto es alfa a la menos 1 por z. Y la región de convergencia es un módulo de z menor que alfa. Entonces aquí se ve menor que el módulo de alfa. Aquí se ve pues que esta converge en el interior de un disco por ser anticausal la señal o la secuencia. Bien, este resultado también se probó con todos sus detalles. Entonces ahí vamos armando una tablita. Estas dos transformadas son muy parecidas, solo que aquí aparece alfa por z a la menos 1 y aquí es alfa a la menos 1 por z. Bien. Son muy parecidas en la estructura. Entonces nosotros tenemos que asumir aquí que alfa no es 0, ¿no? Es distinto de 0. Es un número complejo distinto de 0 porque si alfa fuese 0, no tendría sentido calcular su inversa. No existe 0 a la menos 1. Bien, entonces tenemos esos dos resultados sobre la transformada de algunas señales, en particular de una señal causal y anticausal. Bien. Y se preguntarán ustedes qué ocurre cuando la señal es bilateral, es decir, que toma valores tanto a izquierda como a derecha. Entonces, en ese caso, si una señal es bilateral, nosotros podemos definir la transformada z por partes, ¿bien? Podemos considerar partes. Entonces podemos considerar la parte en la que n va de menos infinito hasta menos 1 y de 1 a infinito. Entonces aquí están esas observaciones, veamos. Cuando es bilateral. Eso es una fundamentación teórica aquí, yo sé que es tedioso, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo intenté hacer unas notas aquí. Entonces me refiero a una señal de esta forma, para no graficarla más. Toma valores a izquierda o a derecha. Bien. Entonces ocurre que cuando es bilateral, calculamos la transformada z de esta secuencia, la región de convergencia va a ser un disco. ¿Listo? Y por aquí yo hago un ejemplo donde considero una señal bilateral. Entonces, de esa forma resumo un poco esta parte de las notas. Bien. Entonces, sí les pido, como ya he repetido varias veces, que por favor revisen los videos anteriores. Es eso. Bien. Entonces, luego de que
hablé sobre un poco de la transformada Z, tenemos unas propiedades. Una propiedad importante es la propiedad de linealidad, ¿no? ¿Qué dice esa propiedad? Bueno, que si tenemos la suma de dos funciones, de dos secuencias, y le aplicamos la transformada a la suma, la transformada distribuye en esa suma. Bien. Es decir, se satisface esta condición aquí. Eso es bueno, A1 y A2 son constantes, ¿bien? Tenemos la secuencia A2 multiplicada por una constante, la secuencia A1 por otra constante A1, y tenemos esa propiedad de linealidad. Esa propiedad la hereda del hecho de que en el fondo la transformada Z es una transformada de Laplace, ¿bien? Y la transformada de Laplace es lineal. Entonces, ¿eso cómo puede ayudarnos a resolver algún ejercicio? Hagamos un ejemplo como para afianzar los conceptos aquí. Entonces, consideremos esta señal, xn o secuencia. Xn igual a, es un ejemplo que yo hice creo que en la clase anterior, a 2 por 3 a la n. Menos 3 por 2 a la n. Para n mayores o iguales a 0. Esto es una forma de decir, si yo escribo así, que esta secuencia solamente toma valores para los positivos, los n positivos, y que para n negativo, por ejemplo, para menos 1, menos 2, la secuencia es estrictamente igual a 0. ¿Ok? Entonces esta es una señal causal, toma valores a izquierda. Si tenemos señales causales, ya sabemos que la región de convergencia transformada va a ser el exterior de un disco. Bien, veamos cuál es la transformada entonces de esta función, de esta señal. Por la propiedad de linealidad, transformada z de xn va a ser, ahí aparece el operador viene y distribuye aquí. Este 2 sale como constante y me quedaría la transformada z de 3 a la n. Menos 3 por la transformada z de 2 a la n. Bien. Entonces ahí usé fuertemente linealidad del operador. Y aquí, ¿cuál es la transformada z de esas funcioncitas que quedaron? De esas secuencias, perdón. La transformada z de 3 a la n, podemos usar la tabla anterior, la primera fórmula, con alfa igual a 3. La tabla cuando la señal es causal. Entonces va a dar el 2, bueno, por 1 sobre 1 menos 2, porque eso vale alfa. Ah, no, perdón, 2 no. Alfa vale 3. 3 por z a la menos 1. Converge a eso. O sea, esta secuencia, esta transformada de 3 a la n da esto. Así que, si el módulo de z, coloquemos esta condición acá abajo. Si el módulo de z es mayor al módulo de alfa, en este caso a 3. Bien. Menos 3 por 1 sobre 1 menos 2 por z a la menos 1. Y en este caso alfa es 2. Entonces apliqué de nuevo esa regla. Y esta convergencia aquí se da si el módulo de z es mayor a 2. Bien. Entonces, en particular, las dos transformadas z convergen a esta función. ¿En qué región de convergencia? En la intersección de estas dos regiones. ¿Cuánto a la intersección de estas dos regiones? La región más pequeña, que es módulo de z mayor que 3. Si uno hace un dibujo, lo puede ver mejor, ¿no? Puede verlo mejor. Bien, correcto hasta ahí. Está muy confuso eso, es bastante teórico, sí, pero
bastante teórico, pero en los videos anteriores yo había dado ya algunas motivaciones concretas sobre cómo usar esto. Bien. Entonces, para ver que esa intersección de esas dos regiones es módulo z mayor que 3, fíjense. Uno hace en el plano cartesiano el dibujo. Módulo z mayor que 3. Dibujamos un disco grande. Digamos que ese tiene radio 3. Y el pequeño aquí, el que tenga radio 2. Profe, y una pregunta. Sí, El resultado sería el z mayor que 3 y z mayor que 2 o las ecuaciones que dieron anteriores. o sea, eso solamente para hablar de la región de convergencia. Pero, Ya. pero la transformada z de la secuencia, de esta secuencia que está aquí, la transformada z es esta función que dio aquí ya de variable, en la variable z. Esa es la función. Listo, profe. Y Listo. estoy diciendo simplemente dónde esto es válido. Tiene que ser que módulo de z sea mayor a 3. ¿Bien? Porque para que la primera parte de esta función converja, módulo z tiene que ser mayor que 3. Y para que la segunda parte converja, módulo z tiene que ser mayor que 2. Entonces, tiene toda esta región. Bien. Y la otra tiene, otra parte, tiene como región de convergencia solo esto. De 3 en adelante. Entonces, ¿dónde se interceptan las dos líneas, la azul y la roja? Aquí, en el disco mayor. O sea, en el exterior del disco mayor. Recuerden que este tiene radio 3 y este aquí radio 2. Bien. Entonces, por eso la intersección de estas dos me da esta. Esa sería la región de convergencia, esta que está aquí. Entonces, ahí usamos linealidad. Bien. Tenemos eso y entonces, eso yo creo que resume más o menos lo que está en los videos. Pero claro, no, muchos detalles no los hice. Ahorita veamos aquí. Bueno, aquí hice ese ejemplo, creo que es el mismo. No. Ahorita viene otra propiedad que se llama desplazamiento en el tiempo Profe, de yo la tengo una transformada pregunta. Z. Sí, Profe, si yo tengo una bilateral, yo puedo resolver la parte causal y aplicando la causal y la parte anticausal, aplicando la parte anticausal, ¿o cómo la hago? sí, exactamente. Muy bien. Esa sería la idea. Si quiero ahorita les muestro bien un ejemplo de eso. Entonces van pensando en eso que usted mencionó, los demás, y continuamos en 10 minuticos, ¿listo? Listo, profe. Bueno.